Continuando con las aplicaciones de la integral definida, la vamos a utilizar para calcular el centro de masa de esta placa, de esta función que nos piden, f igual a 2 sobre x cuadrado, delimitada de 1 a 2. Vamos a utilizar estas fórmulas que ya se vieron, en el cual la masa la vamos a obtener como la integral del diferencial de ella misma, el momento en y lo vamos a calcular como x circunflejo por el diferencial de masa, en el cual x circunflejo está definido por la distancia que se encuentra desde el eje y hasta el centroide del elemento diferencial, evidenciado aquí en rojo. Y el momento en x lo vamos a calcular como y circunflejo por el diferencial de masa, el cual es la distancia desde el eje x hasta el centro de masa del diferencial antes mencionado, para que al final podamos calcular las coordenadas del centro de masa como el momento de y entre la masa para x y el momento en x entre la masa para y. Cabe destacar que el ejercicio nos da una densidad superficial que no es constante, es decir, que va a variar con respecto a los valores que yo le vaya introduciendo a la x. Por ello se va a conocer como un centro de masa. Más adelante ustedes van a ver la diferencia entre centro de masa y centroide. El diferencial de masa lo vamos a definir como la densidad superficial que tenemos ahí por la función por un dx, el cual, si lo vemos, esto hace referencia al área del elemento diferencial. Y la vamos a calcular la masa, ya sustituyendo nuestros valores, desde 1 hasta 2, que es lo que nos pide el ejercicio. Vemos que se nos simplifican las x cuadrado y nada más nos queda que la masa es la integral de 1 a 2 de 2 veces el de x. Integrando esto obtenemos 2x evaluado de 1 a 2. Sustituyendo y utilizando el primer teorema fundamental del cálculo, tenemos 2 por 2 menos 2 por 1. Siendo que la masa de mi placa, que estoy calculando su centro de masa, nos va a quedar que es 2 kilogramos. Ahora vamos a calcular el momento en y. Este, como ya habíamos dicho, viene definido como x circunflejo por el diferencial de masa. De la integral anterior obtuvimos que el diferencial de masa, al hacer las simplificaciones necesarias, se queda como 2 por un dx. Entonces, x circunflejo dijimos que era la distancia que se encontraba desde el eje y hasta el centroide. Y si, como podemos ver en la gráfica, esta distancia nada más la podemos definir como x. Por lo que el momento en y lo vamos a calcular como la integral de 1 a 2, siempre es en la región que estamos calculando el centro de masa, por el x que habíamos definido por el diferencial de masa que habíamos dicho que nos queda como 2 por 1 dx. Al final, esta integral nos queda de 1 a 2 como 2x por 1 dx. Integrando, nos queda x cuadrado sobre 2 por 2 evaluado de 1 a 2. Se nos simplifican los dos y al final nos queda que es x cuadrado evaluado de 1 a 2. Haciendo la sustitución por primer teorema fundamental, tenemos 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Al final esto nos queda que el momento en y es igual a 3. Luego, ya teniendo ambos valores, lo vamos a sustituir en x barra, que va a ser nuestra coordenada en x del centro de masa. Sustituyendo tenemos que es x igual al momento en y, que ya vimos que nos dio 3, entre la masa que calculamos, que es 2. Entonces nuestra coordenada del centro de masa en x es 3 medios.
Ahora vamos a calcular el momento en X, el cual, como vimos, viene dado por la integral de y circunflejo por un dm. Igual que la integral anterior, el dm vimos que viene dado como 2 por un dx, de las simplificaciones al calcular la masa de la placa. Y circunflejo, dijimos también que era la distancia que se encuentra desde el eje X hasta el centroide. Si bien es cierto, nuestra distancia en Y nos la devuelve la misma función, cabe destacar que ese punto no se encuentra en la gráfica, sino que al ser un elemento diferencial rectangular se va a encontrar a la mitad de esa altura. Entonces, Y circunflejo lo vamos a definir como la misma función entre 2. Haciendo las simplificaciones necesarias nos queda que Y circunflejo es 1 sobre X cuadrado. Lo sustituimos en nuestra integral siempre de 1 a 2 de 1 sobre X cuadrado por 2 por un dx. Realizando el proceso de antiderivación nos queda 2 veces por menos 1 sobre X, siempre evaluado desde 1 hasta 2. Realizando las sustituciones necesarias vamos a tener que sustituyendo los límites de integración y nos queda de esta forma. Realizando ya el valor numérico nos queda 1 menos 1 medio nos devuelve 1 medio, por 2 nos devuelve el valor de. Ya para calcular la coordenada en Y del centro de masa vamos a dividir el valor que nos devolvió el momento en X entre la masa que calculamos al inicio, siendo al final la coordenada en Y de 1 medio. Para concluir con el ejercicio, lo que nos quedaría sería ubicar nuestro centro de masa, el cual lo tenemos en 3 medios en coordenada en X y en 1 medio en coordenada en Y. Colocamos la ubicación y ese sería nuestro centro de masa de la placa que nos solicitaba el ejercicio.